Bien, estimados estudiantes, tengan ustedes buen día. Vamos a ver el tema de fisiología cardiovascular, ¿correcto? En esta oportunidad vamos a hablar de lo que es la contracción del músculo cardíaco. ¿Estamos? Como primer subtema. Recuerden en la histología de lo que es el miocardio, ¿no? La histología es muy importante porque vamos a reconocer unas estructuras llamadas discos intercalados, ¿ya? Los discos intercalados, recuerden que son uniones entre miocitos y que van a permitir su comunicación eléctrica, ya que son canales iónicos, de tal manera que le permite al músculo cardíaco actuar como un sinsitio, o sea, como un todo, y que la contracción sea sincrónica, simétrica, uniforme, ¿correcto? Entonces, quiero que recuerden ese concepto en la parte histológica del miocardio. Si nosotros seguimos profundizando en la estructura, ¿no?, de una fibra muscular cardíaca, si seguimos profundizando, vamos a encontrar ciertas estructuras dentro de un miocito cardíaco. ¿Ya? Por ejemplo, acá las mitocondrias, para producir gran cantidad de ATP, recuerden que se llaman sarcosomas. ¿Qué son los sarcosomas? Son las mitocondrias para producir ATP. ¿Ya? Luego tenemos también la membrana, ¿no es cierto?, que se llama sarcolema, la membrana, sarcolema. El citoplasma, que se llama sarcoplasma, ¿no? Unas estructuras llamados túbulos, ¿no? Los túbulos T, por donde van a difundir los iones, en este caso el potencial de acción, y que luego va a abrir canales de calcio para que el calcio ingrese y ejecute la contracción del miocito cardíaco. Una estructura que almacena gran cantidad de calcio, ¿no?, que es el retículo sarcoplásmico. Acuérdense de esta estructura, retículo sarcoplásmico, porque es el que almacena el calcio intracelular. Entonces, esa viene a ser la estructura de un miocito cardíaco, ¿no es cierto? Tienen su sarcolema, su sarcoplasma, su sarcosoma, su retículo sarcoplásmico, ¿no? Muy bien. Y dentro de lo que ya viene a ser la estructura fibrilar, vamos a encontrar esto de acá, que es la unidad funcional del tejido muscular cardíaco, que se conoce con el nombre de la sarcómera. La sarcómera es la unidad funcional. Está dividido por dos líneas Z, ¿correcto? Estas son las dos líneas Z. Entonces esas dos líneas Z delimitan, vamos a delimitar bien acá, es la barra de color celeste. Estas son las dos líneas Z, la barra celeste, ¿no? Y que justamente esto que está delimitado por las dos líneas Z viene a ser la unidad funcional, que viene a ser la sarcómera. ¿Ya? Está delimitada por dos líneas Z. En cuyo interior ustedes van a encontrar estos filamentos gruesos, que está acá de color marrón, y unos filamentos delgados, que están acá de color más claro, ¿no? ¿Ya? Y delimitan las famosas bandas. Por ejemplo, cuando solo contiene filamentos delgados, se llama banda I, ¿no? Como estás viendo acá, banda I, solo tiene filamentos delgados. Y cuando tiene solo filamentos gruesos y filamentos delgados, o sea, ambos, delgados y gruesos, eso es la banda A, porque puedes ver acá que lo delimita, ¿no? Los filamentos gruesos y los filamentos delgados, ambos, grueso, delgado. Eso es la banda A, ¿ya? Entonces la banda I solo contiene filamentos delgados, la banda A, filamento grueso y delgado. Y esta zona ya central, que acá no se delimita bien, la zona central se llama la zona H, ¿ya? Que solamente tiene filamentos gruesos. Mira, solamente tiene filamentos gruesos. Esa es la banda H, que solo tiene filamentos gruesos. ¿Ya? Entonces eso, acuérdense, porque lo vamos a ver más adelante.
a la hora que vemos la contracción del músculo cardíaco. Ahora, si seguimos profundizando, ¿de qué están hechos los filamentos delgados? Los filamentos delgados están compuestos de 3 proteínas: la actina, la troponina y la tropomiosina. ¿Ya? Son 3 estructuras: actina, tropomiosina y troponina en los filamentos delgados. En cambio, los filamentos gruesos están hechos de miosina, ¿correcto? Los gruesos están hechos de miosina. Eso acuérdense, ¿correcto? Los filamentos delgados tienen actina, tropomiosina y troponina, y los filamentos gruesos miosina. A su vez, hay que acordarnos que la troponina tiene 3 estructuras: troponina T, la troponina I y la troponina C. Muy importante la troponina C porque esta es la que se une al calcio para luego hacer la contracción del músculo cardíaco. ¿Ya? Y la troponina T y la troponina I son proteínas de soporte, ¿ya? Que lo vamos a ver ya más adelante. Muy bien, entonces esa es la estructura histológica para recordar un poco de lo que es el miocito cardíaco. Veamos las propiedades fisiológicas que tiene el corazón. El automatismo, acuérdense que es la propiedad por la cual el corazón genera su propio impulso cardíaco, su propio potencial de acción. Entonces, cuando te digan cómo se llama la propiedad del corazón, por la cual esta estructura genera su propio potencial de acción, eso se llama automatismo. Pero también conduce ese potencial de acción. Entonces, la conducción se llama dromotropismo. Entonces, para eso hay un sistema especializado, unas células especializadas en el músculo cardíaco que se encargan de producir el potencial de acción, automatismo, y conducir el potencial de acción, dromotropismo. Produce y conduce, acuérdate. Vasotropismo quiere hacer referencia a la propiedad de excitabilidad del corazón. Las neuronas y los músculos tienen esa propiedad de excitarse, es decir, de recibir un estímulo y alterar su potencial de reposo, ¿correcto? Entonces, esa capacidad de excitabilidad se llama vasotropismo, acuérdate, vasotropismo, excitabilidad. Hay un ritmo, hay una frecuencia cardíaca, ¿verdad? Entonces, normalmente el corazón en un minuto se contrae 70 latidos. Entonces, esa frecuencia, ese ritmo se llama cronotropismo. Crono, ¿no? Tropismo, frecuencia. Y también hay una capacidad del músculo cardíaco de contraerse con fuerza, ¿no? Porque finalmente el corazón actúa como una bomba, ¿no? Que recibe sangre y expulsa sangre. Entonces esa capacidad de contracción, esa capacidad de contractibilidad del corazón se llama ionotropismo. Ionotropismo. Y la capacidad de relajación, lusotropismo, ¿correcto? Así como se contrae, ionotropismo, también se relaja. Esa capacidad de relajación, lusotropismo. Ahí están entonces las 6 propiedades que tiene el corazón. ¿Estamos? Veamos este sistema especializado, ¿no? De células especializadas, conocido con el nombre de sistema sinusal. El sistema sinusal está formado por estructuras o células que se encargan de producir y conducir un potencial de acción. Y nuestro marcapaso, recuerden, es esta estructura que está en el techo de la aurícula derecha, justo en la desembocadura de la vena cava superior. Estamos hablando del nodo sinusal, ¿ya? El nodo sinusal o nodo de Katie-Flack, también llamado, es nuestro marcapaso natural, es nuestro marcapaso primario, ¿ya? Es el que va a iniciar la despolarización y por lo tanto producir el potencial de acción, ¿ya? Entonces el nodo sinusal es el que comanda, ¿correcto? El que comanda la generación
del potencial de acción en el corazón. Ese potencial de acción que se genera se va a transmitir, ¿no?, por la aurícula. Entonces, a una segunda estructura que está a este nivel, que se conoce con el nombre de nodo auriculoventricular, ¿ya? O también llamado nodo de Aschoff-Itawara, ¿ya? Y este viene a ser nuestro marcapaso secundario, ojo, nuestro marcapaso secundario, porque es que el que recibe el potencial, ¿ya? ¿Dónde está ubicado? En el llamado triángulo de Koch, ¿ya? Por anatomía, acuérdense, en el triángulo de Koch se ubica el nodo AB. Ahora, para que el nodo sinusal le pase el impulso al nodo AB, hay estructuras. Como podemos ver acá, hay los haces internodales. Se llaman haces internodales, ¿no? Hay 3 haces: anterior, medio y posterior, ¿ya? El más importante es el posterior, también llamado de Torel, porque es por donde pasa la mayor cantidad de impulso. El medio, llamado de Wenkenbach, ¿ya? Y luego tenemos el anterior. Entonces tenemos el haz internodal anterior, medio y posterior, ¿ya? Más importante el posterior, porque pasa la mayor cantidad de impulso. Y si ustedes se dan cuenta, acá hay un haz internodal que hace que pase el impulso de la aurícula derecha al ventrículo izquierdo. Ese haz se llama haz de Bachmann. Cuidado, te pregunten. Haz de Bachmann es el que pasa el impulso de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. En cambio, el nodo AB va a pasar el impulso luego a una estructura conocida con el nombre de haz de His. Y esta estructura es la que finalmente va a llevar el impulso a los ventrículos, ¿correcto? Porque hay una rama derecha del haz de His y una rama izquierda del haz de His, que van a terminar en las famosas fibras de Purkinje. Fibras de Purkinje, que son las que finalmente no se confundan con células de Purkinje, que están en el cerebelo. No, estas son las fibras de Purkinje, que constituyen nuestro marcapaso terciario. Y cuando digo marcapaso, estamos diciendo que quién comanda el potencial de acción. Entonces, normalmente, fisiológicamente, el nodo sinusal es el que comanda la acción, por eso se llama marcapaso primario. Pero cuando falla el nodo sinusal, entonces, ¿quién asume? ¿Quién lo reemplaza? El nodo AB. Por eso se llama marcapaso secundario. Y cuando falla el nodo AB, ¿quién lo reemplaza? Las fibras de Purkinje. Por eso se llama marcapaso terciario. Entonces, el corazón se asegura, ¿no?, para seguir latiendo, ¿no? Es como los motores del avión, ¿no? Tienen un motor, 2, 3 motores, ¿no? Por si falla uno, el segundo, y hasta hay un tercero. Entonces, de esa manera se asegura. Por eso reciben el nombre así, de marcapasos, ¿ya? Ahora, en toda esta conducción del impulso cardíaco, entonces debemos recordar ciertos detalles importantes. Por ejemplo, cuando te pregunten quién es el que comanda todo el sistema sinusal, tu marcapaso primario, el nodo sinusal, es el que comanda, es el que inicia la despolarización para formar el impulso cardíaco. Cuando te dicen quién es el que retrasa la conducción, el que retrasa la conducción es el nodo AB, es el que tiene la menor velocidad de conducción, porque hace un retraso fisiológico. Miren, acá vemos el nodo auriculoventricular, que está ubicado en el triángulo de Koch, ¿no?, que recibe el impulso de los haces internodales, ¿no? Hemos dicho el haz internodal anterior, el medio, el posterior, ¿ya? Recibe los impulsos, el nodo AB, y el nodo AB hace un retraso fisiológico, es decir, se enlentece la conducción. ¿Para qué? Para que primero se contraigan las aurículas y luego se contraigan los ventrículos. Por eso el nodo AB hace un retraso. ¿Estamos? Entonces, cuando te pregunten quién es la estructura que hace un retraso en la conducción,
o el que tiene la menor velocidad de conducción del impulso cardíaco? Respuesta es el nodo AB. ¿Correcto? Ya está. ¿Quién es el que lleva el impulso al ventrículo? El haz de His. Es el que va a llevar el impulso de la aurícula al ventrículo, una vez que el nodo AB ha hecho el retraso. Y cuando te pregunten quién es el que tiene la mayor velocidad de conducción, la mayor velocidad de conducción lo tienen las fibras de Purkinje. Son los que tienen la mayor velocidad de conducción. Más o menos alcanzan esta velocidad, 2 metros por segundo, la velocidad de conducción en las fibras de Purkinje, ¿ya? Entonces esas estructuras hay que acordarnos, ¿ya? Porque es de este sistema especializado. Vamos a ver ahora lo que es el potencial de reposo y el potencial de acción del miocito cardíaco. Y vamos a ver que ustedes en los libros de fisiología van a encontrar siempre esta estructura o esta figura, ¿no?, que están viendo ahí con línea roja, que es el potencial de acción de las células contráctiles, tanto a nivel auricular como a nivel ventricular, el haz de His y las fibras de Purkinje. O sea, todas estas células contráctiles de la aurícula, el ventrículo, haz de His y fibras de Purkinje tienen este tipo de potencial de acción que se llama potencial de acción rápido. Así se llama, potencial de acción rápido. Ya lo vamos a ver por qué. ¿Correcto? Ya. Entonces, comencemos. Primero, hay un potencial de reposo, ¿correcto? Que es esto, la fase 4. La fase 4 corresponde al potencial de reposo. ¿Y a qué se refiere? A que la célula afuera es positivo y adentro es negativo. Ese es el potencial de reposo, normalmente, ¿no? Afuera positivo y adentro negativo. ¿Y eso por qué se produce? Eso se produce por una difusión de iones potasio hacia el extracelular. O sea, constantemente están saliendo iones potasio. Y eso es lo que genera el potencial de reposo. Y también la bomba de sodio y potasio contribuye, ¿no?, a que afuera sea positivo y adentro de la célula negativo. Porque si tú te acuerdas, la bomba de sodio y potasio saca 3 sodios y mete 2 potasios. Entonces, si está sacando 3 positivos y haciendo ingresar a la célula 2 positivos, entonces hay una diferencia, ¿no?, de un positivo que se quede en el extracelular. Entonces, estas dos son los responsables del potencial de reposo, ¿no? Eso acuérdate porque te lo pueden preguntar, ¿no? Potencial de reposo es la fase 4 en el miocito cardíaco. Y como puedes ver, ese potencial pues llega más o menos a menos 80, menos 90 milivoltios, ¿ya? Es el potencial de reposo normal en el miocito cardíaco, menos 80, menos 90 milivoltios. Pero cuando llega un estímulo, entonces la célula se excita y se va a despolarizar. Entonces ahí se produce la fase 0, que como ves, miren, el potencial se va a hacer menos negativo y luego se vuelve positivo. Entonces esa fase 0 corresponde a la despolarización, en la cual van a ingresar iones sodio a la célula. Entonces acá en la fase 0 lo que está pasando es que están ingresando iones sodio. Entonces al ingresar iones sodio al interior, el interior se va a volver positivo y el exterior negativo. Entonces, ¿qué está pasando? Se está despolarizando la célula, se está invirtiendo las cargas. De lo que normalmente afuera era positivo y adentro negativo, ahora se ha invertido, ¿no es cierto? Se ha invertido. Adentro es positivo y afuera negativo. Eso se llama despolarización. Entonces, ¿esto quién lo hace? La apertura de canales rápidos de sodio. Por eso este potencial o este impulso se llama rápido, por esta fase 0, porque se abren canales rápidos de sodio. Luego viene la fase 1. En la fase 1 lo que vamos a ver es que, como puedes ver,
el potencial de acción nuevamente quiere hacerse negativo, ¿no es cierto? El potencial de la célula del miocito cardíaco. Y eso pasa porque hay una repolarización. Quiere volver a lo normal. Se llama repolarización precoz. Y eso se produce porque se abren canales de potasio. Entonces, cuando tú abres canales de potasio, ¿qué pasa? El potasio sale, porque el potasio es más abundante en el intracelular. Entonces, está volviendo a lo normal, mira, quiere volver a lo normal, afuera positivo y adentro negativo. Por eso se llama repolarización precoz. Pero luego lo interrumpe una fase intermedia que se llama la fase 2. En esta fase 2 hay apertura de canales de calcio. Calcio, muy importante. Esta fase se llama fase de meseta. ¿Y por qué es muy importante? Porque en esta fase 2, llamada de meseta, donde entra calcio, ¿ya? Entonces acá en la célula va a entrar calcio, ese calcio va a servir para hacer la contractibilidad o la contracción del músculo cardíaco, ¿correcto? Esa es la fase 2 o de meseta. Y luego finalmente ya la célula vuelve a su normalidad, ¿ya? Vuelve a su normalidad y esa es la fase 3, que es la repolarización tardía o definitiva, en la cual se abren canales de potasio y ya finalmente hay una difusión masiva de potasio hacia el extracelular. Entonces afuera ya se vuelve definitivamente positivo y adentro negativo, es decir, la célula ha vuelto a la normalidad. Se llama la repolarización tardía, ¿no? Y luego reiniciamos nuevamente con tu fase 4, que es el potencial de reposo. Entonces, todo lo que has visto acá, despolarización, repolarización precoz, meseta y repolarización tardía, eso se conoce con el nombre ya de potencial de acción. Potencial de acción, ¿ya? Eso tiene esas etapas, pues, ¿no? Entonces tienes tu fase 4, que es horizontal, que es tu potencial de reposo. Viene un estímulo, excita la célula y se despolariza. Fase 0, ingresa sodio. Luego la fase 1, que tiene poca importancia, se abren canales de potasio, hay una repolarización precoz. La 2 sí es importante, es la fase de meseta, donde entra calcio, que es el que va a ser el responsable de la contractibilidad. Y luego ya la fase 3, que es la repolarización final o definitiva, ¿ya? Donde participan iones de potasio. El potasio sale, ¿no? Y carga en el extracelular positivo y adentro negativo. Y vuelve a la normalidad. Entonces, como han visto, la célula pasa por esto, ¿no? Afuera positivo, adentro negativo, ese es el potencial de reposo. Luego se despolariza. Afuera negativo, adentro positivo. Se despolariza. Y luego vuelve a la normalidad. Afuera positivo y adentro negativo. Esa es la repolarización. O sea, en resumen sería eso, ¿no? Este es el potencial de reposo, esto es la despolarización y esta es la repolarización. Ya estos dos se conocen con el nombre de potencial de acción, ¿ya? Por eso pasa. Entonces ya sabes que el potencial de reposo sobre todo lo da los iones potasio y la bomba de sodio y potasio. La despolarización, los canales de sodio, ¿no? Que ingresan rápidamente, y la repolarización nuevamente potasio, para volver a la normalidad a la célula. ¿Se dan cuenta? Es muy importante que sepan qué pasa en cada fase y qué ion participa en cada fase. ¿Correcto? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, este potencial de acción que ustedes han visto lo realiza las células contráctiles de la aurícula, el ventrículo, las de Hill, las fibras de Purkinje, se llama potencial de acción rápido. Pero nos estamos olvidando ¿de quién? Nos estamos olvidando de las células de nuestros marcapasos. O sea, hablamos del nodo sinusal y del nodo auriculoventricular. Estas células especializadas tienen un potencial de acción lento, que es diferente, tiene diferencias con lo que acabamos de ver. Porque ¿cómo va a ser el potencial entonces de nuestros marcapasos, del nodo sinusal y del nodo AB? De esta manera. Tienen una fase 4 que no es horizontal, mira si te das cuenta, sino que tiene una pendiente, ¿ya?
Esa pendiente se llama despolarización espontánea o automática, donde participan iones sodio. O sea, acá es por difusión de iones sodio. Entonces mira la fase 4 de tu potencial de acción lento, ¿no? Lo hacen los iones sodio y hay una despolarización automática o espontánea. Luego viene la fase 0. La fase 0, en este caso, acá va a participar iones calcio. O sea, acá participan canales de calcio que van a ingresar a la célula. Y son canales lentos. Por eso el potencial de acción es lento. Entonces, en la fase 0 acá ingresa iones calcio. No tiene fase 1, no tiene fase 2 de meseta. Y de frente se pasa a la fase 3, que es la repolarización, donde participan, acá sí, no hay diferencia, canales de potasio. ¿Correcto? Muy bien, entonces miren las diferencias. Primera diferencia, el potencial de reposo. Miren, en el caso de nuestras células de marcapaso, primario y secundario, nodo sinusal y nodo B, el potencial de reposo acá es menos 60. Acá es menos 80, menos 90 milivoltios. Primera diferencia. Segunda diferencia, la fase 4. En la fase 4, en el potencial de acción rápido, es el potencial de reposo, donde participan difusión de iones potasio. Acá, fase 4, no es horizontal, tiene una pendiente porque hay una despolarización espontánea, ya que participan iones de sodio. Tercera diferencia, la fase 0. En tu potencial de acción rápida, y eso le da el nombre de rápido, en tu fase 0 se despolariza porque se abren canales rápidos de sodio. Acá en tu fase 0, de tu potencial de acción lento, se produce porque se abren canales lentos de calcio. Canales lentos de calcio. Entonces ahí están las tres principales diferencias que te debes acordar. El potencial de reposo, la fase 4, la fase 0. Lo que es igual es la fase 3. En ambos casos es una repolarización y participan iones de potasio. Ahí no hay diferencia. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta que en el músculo cardíaco hay dos tipos de potencial de acción. Uno rápido y uno lento, ¿no? El rápido lo hacen las células contráctiles de la aurícula, ventrículas, de His, fibra de Purkinje. Y el lento nuestro marcapaso, nodo sinusal, nodo AB. ¿Estamos? Muy bien. Luego tenemos por acá una propiedad importante. Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos tu potencial de acción rápido, que ya lo conoces por la forma que tiene, ¿no? Ahí está, de tus células contráctiles, ¿no? Del ventrículo, de la aurícula, de las de His, de las fibras de Purkinje. Acá está tu fase 4, tu fase 0, 1, 2 de meseta y 3 de repolarización. Y acá tienes tu potencial de acción lento, ¿no? De tu nodo sinusal y de tu nodo AB. Donde tienes acá tu fase 4, que tiene una pendiente, tu fase 0, no hay fase 1, 2, de frente se pasa a la fase 3, ¿verdad? Ahí lo tienes. Entonces, ¿qué pasa cuando tu miocito, tu célula contráctil que tiene potencial de acción rápido, se encuentra en tu fase 0, en tu fase 1, en tu fase 2 y parte de la fase 3? Parte, ¿no? Casi la mitad, digamos. Eso, de ahí, se conoce con el nombre de periodo, o sea, todo esto de acá, se conoce con el nombre de periodo refractario efectivo o absoluto. ¿Correcto? Periodo refractario efectivo o absoluto, también llamado. Igual acá, ¿no? Mira, tu fase 4, tu fase 0, tu parte de tu fase 3. Periodo refractario efectivo o absoluto.
¿Y qué traduce ese periodo refractario absoluto? Que contiene tu fase 0, tu fase 1, tu fase 2 y parte de la fase 3. En ese momento o en ese periodo, ningún estímulo puede excitar al corazón. A eso se refiere. Ningún estímulo puede excitar al corazón. A eso se denomina periodo refractario absoluto o efectivo. Aquel periodo del potencial de acción en el cual el corazón no puede excitarse por ningún tipo de estímulo, por ninguno. Ese es el corazón frío, ¿correcto? El frío, que no se excita por nada. Pero luego tienes el cachito de la fase 3 final, lo que queda de la fase 3 final, mira. Ese cachito remanente de la fase 3 va a constituir el periodo refractario relativo. Periodo refractario relativo, la parte final de la fase 3, en la cual se define el periodo refractario relativo como aquel periodo del potencial de acción en la cual el corazón sí se puede excitar, pero el estímulo tiene que ser muy intenso, muy intenso. ¿Estamos? Miren la diferencia. Periodo refractario absoluto, ningún estímulo lo excita, ninguno. Es el corazón frío, no reacciona a nada. Periodo refractario relativo, el corazón se puede excitar, pero el estímulo tiene que ser muy intenso. Ojo, se puede excitar, pero el estímulo tiene que ser muy intenso. Esa es la diferencia, ¿correcto? Ya está. Incluso también se habla de la parte ya final, ¿no? Final de la fase 3, que acá no se describe, pero les voy a mencionar, que se conoce con el nombre de periodo excitatorio supranormal, así se llama, periodo excitatorio supranormal. Es la última partecita ya, el remanente de la fase 3, cuando ya va a terminar de repolarizarse la célula. Y este periodo excitatorio supranormal, ¿a qué se refiere? A que el corazón se puede excitar con un estímulo poco intenso, con un estímulo poco intenso. Esa es la diferencia con el periodo refractario relativo, ¿ya? Entonces, acuérdate de esos 3 periodos que están relacionados con las fases del potencial de acción. Entonces, repito, fase 0, fase 1, fase 2 y parte de la fase 3, que constituye periodo refractario absoluto, ¿verdad? ¿Y cómo se define el periodo refractario absoluto o efectivo? Ningún estímulo puede excitar al corazón. Corazón frío. Nada lo puede excitar. Periodo refractario absoluto o efectivo. Luego viene la parte final de la fase 3, ¿ya? La continuación de la fase 3, que se llama periodo refractario relativo. Ese periodo refractario relativo se define como aquel periodo en el cual el corazón se puede excitar, pero tiene que ser con un estímulo muy intenso. Un estímulo muy intenso puede excitar al corazón. Periodo refractario relativo. Y ya el cachito, en la parte final de la fase 3, se llama periodo excitatorio supranormal, que se define como aquel periodo en el cual el corazón se puede volver a excitar con un estímulo de poca intensidad. Ahí están los 3 periodos, ¿ya? Acuérdense porque les pueden preguntar. Vamos a ver cómo es la mecánica de lo que es la contracción del músculo cardíaco, ¿ya? Entonces, por acá estamos viendo pues un miocito, ¿no? Ahí está su membrana plasmática, que hemos dicho se llama sarcolema, su citoplasma, que es el sarcoplasma, ¿no? Ahí está el miocito, acá está el túbulo T, ¿no? Que es un canal por donde va a difundir el potencial de acción que se ha generado. Y mira cómo el potencial de acción difunde por el túbulo T
del miocito cardíaco y luego, al llegar acá al túbulo T, el potencial de acción, al llegar al túbulo T, lo que hace es abrir canales de calcio. Este calcio del extracelular ingresa, porque acuérdate que el calcio es más abundante en el extra que en el intracelular, entonces ingresa por difusión. Y luego, este calcio que ingresó del extracelular va a estimular a un receptor, que es el llamado receptor de reanodina. Receptor de reanodina, que está ubicado ¿en dónde? En el retículo sarcoplásmico. Entonces, ese calcio extracelular estimula los receptores de reanodina, del retículo sarcoplásmico, y el calcio que almacenaba el retículo sarcoplásmico en gran cantidad, miren, se va a liberar. Se libera en gran cantidad. Entonces, la dinámica es que al llegar el potencial de acción al túbulo T, se abren canales de calcio, voltaje dependientes. Entonces ingresa el calcio extracelular, pero en pequeña cantidad. Pero ese poquito de calcio extracelular que ingresa estimula el receptor de reanodina del retículo sarcoplásmico, que es la organela encargada de almacenar calcio dentro del miocito cardíaco, y hace que se libere gran cantidad de calcio. ¿Correcto? O sea, ese poquito calcio extracelular que ingresó va a hacer que se libere gran cantidad de calcio. Acuérdate que este calcio que ingresa del extracelular en tu potencial de acción es de la fase 2. ¿Te acuerdas de tu fase 2? La fase MZ, donde entraba calcio. Ahí es donde entra este calcio extracelular y luego estimula para que se libere gran cantidad de calcio del retículo sarcoplásmico. Y ese calcio, acuérdate, se une a la troponina C de los filamentos delgados y al interactuar se va a desencadenar el trabajo mecánico, que viene a ser la contracción. La contracción de la unidad funcional del miocito cardíaco que se llama la sarcómera. Entonces los filamentos delgados con los gruesos se superponen y se da la contracción del músculo cardíaco. De esa manera se produce, ¿correcto? De manera general, ¿no? De esa manera se produce la contracción. Luego viene la etapa de la relajación. En la relajación, lo que pasa es que el calcio, que está en el sarcoplasma, libre, vuelve a ingresar al retículo sarcoplásmico. Pero lo va a hacer en contra de su gradiente, porque acuérdate que el retículo sarcoplásmico tiene gran cantidad de calcio en su interior. Entonces el calcio va a retornar en contra de su gradiente. Por eso acá utilizamos una bomba de calcio. Esa bomba de calcio que consume ATP va a hacer que el calcio retorne nuevamente al retículo sarcoplásmico. Y como ya no hay calcio libre, entonces se produce la relajación de la sarcómera. Porque al no haber calcio, este no se une con la troponina C y no se da los cambios para hacer la contracción. Entonces se relaja al no haber calcio, pues no, porque se está retornando al retículo sarcoplásmico, ¿ya? O también el calcio se intercambia, miren, con iones sodio en la membrana, en el sarcolema, ¿ya? Se intercambia, ¿no? Y también tenemos acá la bomba de sodio y potasio, que va a hacer esto volver a lo normal al miocito cardíaco, es decir, a su potencial de reposo. Con lo cual se cierran los canales de calcio del extracelular. Entonces el calcio no entra. Entonces de esa manera se produce la relajación. Entonces, doctores, lo que hemos visto acá es el acoplamiento de la excitación con la contracción, ¿no? Hemos visto cómo la excitación, que es este potencial de acción que viene por el túbulo T, hace ingresar el calcio hacia el interior. Ese calcio estimula el retículo sarcoplásmico para que libere más calcio, que ahora sí el calcio libre con la troponina C va a permitir la contracción del músculo cardíaco. Luego el calcio libre en el sarcoplasma o bien retorna al retículo sarcoplásmico o bien se va al extracelular. Entonces al no haber calcio
se produce la relajación. De manera general hemos visto ahí el acoplamiento entre la excitación y la contracción del músculo cardíaco. Pero veamos más a detalle, vamos más al fondo, ¿ya? Nuevamente acá, miren, tenemos la membrana que se llama sarcolema. Tenemos, miren acá, la mitocondria del miocito cardíaco que se llama sarcosoma, produce ATP. Esta estructura que almacena gran cantidad de calcio, que se llama retículo sarcoplásmico, Esta estructura, ¿no? Este canal que se forma en el miocito cardíaco que se llama el túbulo T, por donde va a venir el estímulo, el potencial de acción. Y va a permitir la apertura de canales de calcio del extracelular. Entonces, al abrirse canales de calcio, voltaje dependientes por la llegada de este impulso a través del túbulo T, entonces el calcio extracelular ingresa y estimula el receptor de reanodina del retículo sarcoplásmico. Entonces, al estimular el receptor de reanodina, este abre canales de calcio. Entonces sale gran cantidad de calcio del retículo sarcoplásmico, ¿no? Que lo almacenaba en gran cantidad. Sale ese calcio que estaba almacenado, miren, en gran cantidad, y ahora tenemos calcio libre en el sarcoplasma. Entonces acuérdate esa dinámica. Un poquito de calcio extracelular ingresa al miocito cardíaco en la fase doso de meseta, acuérdate, fase doso de meseta. Ese poquito calcio del extracelular estimula el receptor de reanodina del retículo sarcoplásmico y hace que se libere gran cantidad de calcio al sarcoplasma. Ahora sí, ese calcio se une, acuérdate, a la troponina C de los filamentos delgados. Acuérdate que los filamentos delgados tenían actina, tropomiosina y troponina. Y hay una parte de la troponina que se llama la troponina C, que es la que se une al calcio y es la que va a permitir los cambios en la posición de los filamentos delgados y gruesos para que se produzca la contracción de la sarcómera, que no es más que el entrecruzamiento de los filamentos delgados con los gruesos. Una vez que termina esa contracción, el calcio retorna a través de una bomba de calcio, hace que se retorne el calcio libre hacia el retículo sarcoplásmico y se produce la relajación, ¿no? Entonces está en ese ciclo. Miren qué es lo que pasa cuando la sarcoma está relajada y qué es lo que pasa cuando la sarcómera se contrae. Miren, acá tenemos los filamentos gruesos que están constituidos de miosina. Y acá tenemos los filamentos delgados que tienen estas bolitas, vienen a ser la actina. Lo de amarillo es la tropomiosina. Y este complejo de 3 subunidades vienen a ser las troponinas, ¿no? Que tenía 3 subunidades, la troponina T, la troponina I y la troponina C. Entonces, esto era el filamento grueso, miosina, y estos 3 formaban los filamentos delgados, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, mira la historia, porque esto es como una historia. Tenemos la actina con la miosina. La miosina, filamento grueso, y la actina, filamento delgado. Ambos se quieren. Y cuando están libres, entonces los dos se van a unir y van a producir una fuerza mecánica, que es lo que tú estás viendo acá. Cuando están libres los sitios activos de la miosina con la actina, miren, se unen. O sea, son como una parejita, ¿no? Se unen, la actina con la miosina, cuando sus sitios activos están libres. De tal manera que cuando se unen los sitios activos de la miosina con la actina, la cabeza de la miosina
tiene una función ATPasa, es decir, que consume la energía del ATP y va a generar este movimiento, ¿ve? De remo, ¿no? Como un remo. Entonces, a esto de acá que estás viendo, la unión de los sitios activos de la miosina con la actina, cuando están libres los sitios activos y se unen, se llaman puentes cruzados. Una vez que se forman, se degrada el ATP, se consume energía del ATP y se produce este movimiento de remo, ¿no? O sea, la cabeza de la miosina, esta es la cabeza de la miosina, hace este efecto de remo sobre la actina. Entonces, de esa manera, al final, se produce el entrecruzamiento entre la actina y la miosina, ¿ya? Entonces, doctor, ¿por qué el del filamento delgado tiene muchas proteínas? Porque, vamos a decirlo, cada uno tiene su función. Entonces, ¿quién es la parejita? Los que se quieren. La actina con la miosina, se quieren, ¿no es cierto? Si dejas libres los sitios activos, se van a unir, se consume energía y se entrecruzan. Entonces, en la etapa de relajación, alguien está bloqueando la unión de la actina con la miosina. ¿Quién es ese alguien? La tropomiosina. Esa es la función de la tropomiosina. La tropomiosina es la proteína que oculta los sitios activos de la actina. Entonces, al ocultar los sitios activos de la actina, no se puede unir con la miosina. Entonces, es la que se entromete, ¿no? Entonces, la actina y la miosina son la pareja perfecta, pero viene alguien y se entromete. Esa es la tropomiosina, ¿ya? Porque oculta los sitios activos de la actina para que no se pueda unir a la miosina. Esa es la función de la tropomiosina. Ahora bien, luego tenemos a la troponina. Entonces, la troponina, acuérdate sobre todo la fracción C, porque esa fracción C es la que se une al calcio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La troponina, fracción C, cuando se une al calcio, entonces la troponina lo que hace es cambiar la estructura conformacional de la tropomiosina. O sea, le dice, oye, retírate, deja libre los sitios activos de la actina. Entonces, al dejar libre los sitios activos de la actina, ¿qué pasa? Esto de acá, se forman los puentes cruzados. Se une la miosina, la cabeza de la miosina, con los filamentos de la actina, porque has dejado libre los sitios activos, ¿ya? Entonces, esa es la función de la troponina C, que al unirse al calcio, le dice a la tropomiosina, oye, retírate, y luego, al estar libre la actina con la miosina van a unirse y a formar estos puentes cruzados y luego entrecruzarse mediante el efecto remo y de esa manera se produce la contracción, ¿ya? Entonces, esa es la secuencia, ¿correcto? Esa es la secuencia. Entonces, repito, miren, desde el inicio, lo primero es la entrada de calcio del extracelular, estimula el receptor de ranodina, se libera calcio del retículo sarcoplásmico, este calcio, ¿qué hace? Se une a la troponina C y le dice a la tropomiosina, oye, retírate, dejando libre a la actina para que se una con la miosina, formando los puentes cruzados. Y luego se consume ATP, efecto de remo, y se entrecruza la actina con la miosina, se entrecruza. Y de esa manera se produce la contracción del músculo cardíaco. Luego el calcio es bombeado hacia el interior del retículo sarcoplásmico. Entonces, al no haber calcio, entonces ya el calcio no se une con la troponina C, entonces nuevamente la tropomiosina se vuelve a entrometer entre la actina y la miosina. Entonces ahí vuelve la etapa de relajación. Entonces tienes que acordarte, ¿no?, que hay una etapa de contracción y una etapa de relajación. Y fíjate las diferencias que hay.
Veamos acá, ¿no es cierto?, lo que habíamos hablado de la unidad funcional, que es la sarcómera, delimitada por dos líneas o dos discos Z. Mira, ahí está. La sarcómera es esta parte que está delimitado por dos líneas Z, en cuyo interior vamos a encontrar filamentos gruesos que están en la parte central y filamentos delgados que están en la parte externa, ¿no? Acá lo estamos viendo, sarcómero, dos líneas Z. Entonces, acá están los filamentos delgados hechos de actina, los filamentos gruesos hechos de miosina en la parte central. Y se delimitan, ¿no? Por ejemplo, la zona H, ojo, contiene solo filamentos gruesos, lo estás viendo porque está en la parte central, solo filamentos gruesos. En cambio, la banda A contiene filamentos gruesos, porque está en la parte central, y también filamentos delgados, mira, también filamentos delgados. O sea, tiene ambos, la banda A. Y la parte más externa, que es los filamentos delgados, son los que van a formar la banda I, esta parte externa, banda I, que solo tiene filamentos delgados. Entonces, miren que se han delimitado, ¿no? La zona H, la banda A y la banda I, ¿no es cierto?, en la sarcómera. Entonces, cuando te preguntan la banda A, ¿de qué está formado? De filamentos gruesos, pero también de filamentos delgados. O sea, tiene los dos. La banda H o zona H solo tiene filamentos gruesos, porque es la parte más central, que solo tiene filamentos gruesos de miosina. Y la parte externa, que es la banda I, solo tiene filamentos delgados. Entonces, de esa manera lo ves en un corte transversal. Ahora, cuando yo veo a la sarcómera relajada, lo vamos a ver así. Acá están las dos líneas Z y acá está tu sarcómera, ¿verdad? Entonces, delimitamos, a ver, vamos a ver, esto central, acuérdate tus filamentos gruesos, y las líneas que están externamente son los filamentos delgados, ¿no?, de actina. Entonces acá, como hemos mencionado, vas a tener la parte central, acuérdate que solo tiene filamentos gruesos, se llama zona H. Esta parte que contiene filamentos gruesos y delgados se llama banda A. Y la parte más externa, que solo tiene filamentos delgados, se llama la banda I. Banda I, ¿ya? Entonces, esto es lo que tú ves en un sarcómera relajado. Como ya hemos explicado la mecánica, ¿no?, viene el calcio, ingresa del extracelular, hace que el retículo sarcoplásmico libere bastante calcio, el calcio se une a la troponina C, y la unión de calcio con troponina C le dice, oye, tropomiosina, retírate, y deja libre los sitios activos de la actina, con lo cual la actina con la miosina se unen, porque son la pareja perfecta, se consume ATP, y la cabeza de la miosina hace un efecto de remo, que lo que va a hacer es un deslizamiento de los filamentos de actina sobre los miosina. Y se contrae la sarcómera. Ahí está, miren la sarcómera contraída. Acá está en contracción, porque se han entrecruzado filamentos gruesos con delgados. Entonces, cuando se da la contracción de la sarcómera, ¿qué es lo que está pasando? Las dos líneas Z se acercan, se están acercando. ¿Qué pasa con la banda, con la zona H? Miren, la zona H desaparece. ¿Qué pasa con la banda I? La banda I se acorta. ¿Y qué pasa con la banda A, que tiene filamentos gruesos y delgados? Se mantiene constante, no se modifica. Entonces, cuando te pregunten en la contracción de la sarcómera, ¿qué pasa con la
con la zona H? Desaparece. ¿Qué pasa con la zona A? Se mantiene constante. ¿Y qué pasa con la banda I? Se acorta. ¿Qué pasa con las dos líneas Z? Se acercan. Eso de ahí debe estar en tu esquema mental. ¿Ya? Cuando la sarcómera se contrae, las dos líneas Z se acercan, la zona H desaparece, la banda A se mantiene constante y la banda I se acorta. Eso es lo que pasa en la contracción de la sarcómera. Recordemos el metabolismo energético del miocito cardíaco, porque hemos visto que se va a consumir bastante ATP. Durante la contracción del músculo cardíaco se consume gran cantidad de ATP. Entonces la pregunta es, ¿y el miocito cardíaco de dónde saca ese ATP? ¿Cuál es su fuente de energía? Muchos piensan que es la glucosa y eso es falso. En un corazón sano, la principal fuente de energía, miren, es el ácido graso. Cuando el corazón está sano, está en reposo, la principal fuente de ATP, de energía, es el ácido graso. También consume glucosa, pero en mayor cantidad el ácido graso, porque el corazón es inteligente. Acuérdate que por bioquímica que el ácido graso te brinda más ATP que una glucosa. Entonces, el ácido graso es la principal fuente de energía, no te olvides, en un corazón en reposo, en un corazón sano, ¿ya? ¿Y para qué sirve el ATP? Para la contracción, porque la cabeza de la miocina, acuérdate, para hacer el efecto de remo, consume ATP. Para el funcionamiento de las bombas en la membrana, hay bomba de sodio y potasio. En el retículo sarcoplásmico hay una bomba de calcio para retornar el calcio dentro del retículo, ¿verdad? Entonces eso acuérdate, ¿ya? Para eso sirve el ATP. Entonces, ¿de dónde saca principalmente ATP un corazón? El corazón sano, del ácido graso, principalmente. El problema está acá, que el ácido graso consume bastante oxígeno, ¿no? O sea, para metabolizar, para hacer la beta oxidación de ácido graso y obtener ATP, se consume gran cantidad de oxígeno, miren, 23 moléculas de oxígeno, para producir esta energía. Entonces, el corazón te dice, oye, yo voy a latir el resto de tu vida, así que dame una fuente de energía importante como es el ácido graso, pero a costa de ello me vas a tener que dar bastante oxígeno. Entonces es una negociación, ¿no? Le doy bastante oxígeno, hacemos beta oxidación de ácido graso y se consume bastante ATP. El problema viene cuando el corazón se enferma, cuando hay isquemia. Hay una patología que se llama la cardiopatía isquémica. Entonces, cuando hay una cardiopatía isquémica, lo que va a pasar es que no va a haber oxígeno porque no le está llegando flujo sanguíneo al corazón. Entonces, al no haber oxígeno, ahora la principal fuente de energía o de ATP ya no va a ser el ácido graso. Ahora la principal fuente de energía va a ser la glucosa. ¿Por qué? Porque la glucosa, a diferencia del ácido graso, te consume menos oxígeno. Y eso es bueno para un corazón enfermo. Como el corazón está con cardiopatía isquémica, con infarto, entonces el corazón lo que hace es adaptarse y consumir menos oxígeno. Pero al consumir menos oxígeno ya no puede metabolizar el ácido graso, metaboliza la glucosa para producir ATP y obtener energía para su funcionamiento. Entonces eso es lo que pasa en la cardiopatía isquémica, ¿no? Se altera el metabolismo, en la cual el corazón enfermo consume glucosa para producir ATP. En cambio, el corazón sano consume ácido graso para producir ATP. Ahora, qué bonito sería si el corazón, cuando entre en isquemia o en infarto, rápidamente se adapte, ¿no? Sería bonito. Eso no pasa así. Entonces, es algo progresivo, lento. Entonces, eso no es conveniente para un ser humano, ¿no? Entonces, por eso hay fármacos que mejoran esta conversión del metabolismo, ¿no? Uno de esos fármacos es la trimetazidina. La trimetazidina lo que hace es esto, ¿no? Bloquear la beta oxidación de ácido graso. En un corazón enfermo, bloquea la beta oxidación de ácido graso, así adrede.
bloquea la beta-oxidación de ácido graso de tal manera que al corazón solo le queda ¿qué cosa? Consumir glucosa para producir ATP. ¿Y cuál es la ventaja de consumir glucosa para producir ATP? Que consume menos oxígeno. Y eso es bueno porque mi corazón está isquémico, mi corazón está enfermo. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces, miren cómo hemos visto la parte fisiológica, pero también la parte fisiopatológica, ¿no? De eso se trata, ¿ya? Integrar la parte básica con la parte clínica.